historia muy triste. No tuve mis padres. Mi mamá no la conocí. Mi papá sí, pero él nunca me vio como si yo fuera hija de él. ¿Sabe qué hizo él? Yo estaba pequeñita, entonces él lo que hizo es que me llevó a casa de familia, pero eso fue en el campo, en Funes. Yo soy de allá, de Funes, y yo era ya enferma de mis manos, ya enferma. Y yo me miraba y yo veía a otras personas con sus manitos buenos. Y yo pues me levantaba y a cargar leña en el bosque. Entonces mi papá no, él nunca se preocupó de mí, ni me compraba ni siquiera un pargates. Yo mi niñez allá como para conseguir agua era como de aquí hasta la portería. Y eran unos peñones y yo con un par de ollas tenía que atraer agua para medio a comer y para medio a lavar la loza. La loza era los platos de barro y para tomar era tutumo, la cuchara de palo. Sí, allá. Yo me crié en el monte. Yo era un animal y yo no hablaba. Eso me daba unas muendas unas señoras. ¿Por qué? Yo no les contestaba nunca de grosería ni nada. Yo mandé razón a mi papá que me sacara de esa casa. Llegó como a las 4 de la tarde un caballo. Yo ya había hecho ese día una ollada de mazamorra y comimos con la señora y todo. Y la señora pues se fue y me dejó sola, sola. Estaba yo en la cocina cuando sentí así los golpes de las patas del caballo. Cuando yo me asomé, y era mi papá. Entonces llegó y me dijo, camine, me dijo, y me subió. Y yo me subí y viajamos todo por un monte, 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 todo monte. Llegamos como las 9:30 de la noche. Y yo como que perdía la memoria, y no sé, cuando yo me bajo del caballo, y yo me asomé y la señora me vio, me hizo mala cara. Y yo con la muda de ropa que me vino, yo, mejor dicho, yo no tenía ropa, no tenía ropa. Yo ya había estado en la segunda casa y sufrí mucho de los pies. Se me rajaban los jarretes, llenita de piojos. Y con una prima, una primita, y yo le expulgaba y ella me expulgaba, así, como unos animalitos ahí que no teníamos quien acudir y aguantando hambre. Yo llegué aquí a los 16 años, cuando yo me salí en la segunda casa, pero fue en el campo. Y mi papá, pues, no lo vi más cuando llegamos al caballo. Mejor dicho, yo como que no tenía sentido, como que no me daba cuenta. Yo tenía como 11 años yo, muy triste para mí. Nadie no me tenía consideración a mí, nadie, nadie. Yo no sé cómo estoy viva. Al otro día, mi papá ya había hablado con una señora que ella había dado luz. Eso fue en Pasto. Me vi que venía en camino en el monte y yo afuera en ayunas. Bueno, esperé que llegó y dijo, mija, le tengo que decirle algo. Bueno, él me dijo que necesitaba una muchacha para que viera la niña, sí, que dio luz. Ah, que para lavar los pañales, para lavar la loza, que para plancharle, que entonces yo le dije a mi papá llorándole, yo no quiero ir, pero yo nunca le di quejas a mi papá lo que yo sufrí en otras casas, nunca, nunca. Y él tampoco no me preguntaba, mira, ¿y comió o no comió? ¿Qué quiere? Jamás. Yo me dejé convencer, pues nos fuimos. Cogimos un bus. Bueno, llegamos como a las 10 de la mañana. Y sí, la señora estaba en dieta.
Yo me quedé, yo no le dije nada más a mi papá, ni sí, ni no, ni siquiera se despidió de mí y se fue. Yo me quedé con ella, con la señora. Empezó a mandarme, y yo, eso sí, no era perezosa para hacer oficio. A ver, la niña, porque ella tenía negocio, porque ella no paraba en la casa. Y yo era de todo. Y ahí duré como 6 años. Bueno, la señora fue buena conmigo. Para el 24 de diciembre me compraba cortes, me compró zapatos, medias. Lo que sí que el esposo de la señora sí me, me daba fuerte con la correa, porque había niños, sí, dos varones que estaban estudiando. Yo era que me tocaba atenderlos. Y como en esos tiempos estudiaban 2 veces al día, entonces me tocaba levantarme como a las 5:30, hacer desayunos para los muchachos. Uno tenía como de 7 años, el otro como de 14. Y la niña de recién nacida. Yo me tocó criarla ahí, porque la señora, pues, sus negocios y yo era de todo. Más bien ahí, pues, duré 6 años ahí, cuando se me presentó. Como siempre sufría de la enfermedad sí, la enfermedad me resultó, como uno sufre de callos, ¿no? Bajo los pies, y andaba descalza. Yo estaba enseñada a andar descalza. Y eso me tocaba coger bus, porque a veces me tocaba llevar una ollada de papa. Yo era la que me tocaba cocinar una ollada de papa. Y una paila grandota para fritar todo. Llevaba como 4 tarros sí, para vender, y manteca de marrano. Ay, una vez se me volteó esa bendita olla y me quemé todo ahí. Cuando ya, como la señora se fue, ya a la tarde ella llegó como a las 7 de la tarde y me vio y me llamó y me pegó una regañada que por qué tenía esto así. Dije, dije yo, eso fue todo lo que yo le dije a la señora, entonces ella me regañó. Y pues al otro día me dijo, yo voy a llevarla al médico. Sí, me pasó en el consultorio y me vio la herida. Entonces me formuló unas pastas, antibióticos, una crema y que estuviera quieta. Y yo qué cuento de estar quieta. Y la señora y me empezó a echarme como vaina la señora de ver que yo estaba quieta. Y dije, no, yo tampoco, como estaba enseñada a hacer oficios, sí. Me sanó pues como los 5 días, me fue sanando. Y se me hizo una herida grande. Dije yo, uy, Dios mío, puede ser que me vaya sanando, porque ella nunca me llegó a pegarme, pero el Señor sí me pegó. Porque yo no sé, los niños eran como un poco bruscos conmigo y le daban como chismes al papá, y entonces yo estaba en la cocina y cuando menos pensaba llegaba, ¡plum! Me cogía la mano y me hacía bailar alrededor de la cocina. Yo no le decía nada a ellos. Mm. Donde de pronto me resultó un hoyo debajo del pie. Y la señora no se daba cuenta, y yo calladita, yo no le contaba a nadie, a nadie, a nadie. Y ella tampoco no sabía que yo era enferma. Eso sí, ella decía de todo, así con las manos, así. A veces se me pelaban en medio de los dedos, y eso me dolía, claro, el jabón me pelaba. Como uno sí, como la persona sabe que puede bailar, caminar, y yo no. Cuando menos pensaba se me quedaba atrás la chancla. Cuando yo me daba cuenta, una vergüenza, tenía que volverme a ponerme otra entonces hasta que algún día mejor dicho, me pilló. Yo dormía en un alicate, de lienzo. Yo dormía ahí sola, en la cocina, porque como había un cuarto que estaban los muchachos ahí. Entonces yo dormía en la cocina, en un alicate de lienzo. Sí, la señora me pilló
Ella sí me veía que tenía ese tobillo bien inflamado. Yo me bañaba con agua de canéndula o hoja de gualanday. Sí me sentía aliviada cuando me bañaba con agua tibia. Pero no le decía, yo nunca sino que ella me pilló. Entonces, otra vaciada. Mm, Entonces seguía, vístase, que yo la voy a llevar al médico, que tal, que porque no le había dicho, mire cómo tiene esa pata. Ay, me hicieron una junta de médicos. Eso me empezaron a chuzarme una filera en las orejas, la cara, los brazos, los codos, la rodilla. Estaba como muerta yo no sentía. El doctor le llamó la atención a la señora. Diga, tráigamela tal día. Bueno, hoy en 8 días. Pues, bueno, se pasó y me llevó otra vez. Uy, había como 7 médicos. Era una junta de médicos y yo. Ese día, bueno, y eso me examinaron todo el cuerpo. Eso me examinaron hasta el último. Y yo, qué pena, yo tenía ya 16 años y que pusieran los pies así y con ese hueco. Uy, yo me quería desaparecer, me dije que no me vieran esos pies. Qué pena. Entonces el médico le dijo a la señora que tuviera mucho cuidado con mis enfermedades, con los niños y que me apartaran todo. De cama, de tendido, pero yo era la de todo ahí. Yo me acostaba en la cama de ella y ellos se acostaban donde yo dormía y no, sanito. Uy, es que la gente de allá tiene un terror tremendo. Yo cogía las ollas, como yo hacía almuerzo y todo, y resultaba sobre todo esta. Me cogía las maniguetas en la olla, se me tostaba la piel, los dedos. Y ella se puso a llorar y yo sí que es cierto. Que me mandaron para agua de Dios y ella no sabía que era agua de Dios, o un mar, o qué. Entonces ella pues me tenía como si fuera una hija, como yo era de todo, yo la crié, la niña. La niña ya tenía 6 añitos y volvió y la llamó el doctor a ella, le dijo, bueno, ¿y qué pasó con esa muchacha? Si no, bótela a la calle. Ella estaba ya embarazada y ella no me pudo venirme a acompañar. Como no tenía caja de ropa, yo tenía una cajita redonda, traía una pañolona, ya le dicen pañolona, Charly, de lana, de cuadro, y una sobrecama. Ahí me echó todo lo que yo. Y madrugamos como a las 4 de la mañana a coger el bus. Ay, yo no me despedí de ella, ni mucho menos con los muchachos. Oye, venía yo en ese bus llorando y sola, sin nadie que me consolara. Sí, llegué aquí en el año en el 60. Entonces yo traía la carta, un señor que era de allá de Pasto, y yo lo conocí cuando llegamos y paró el bus aquí a Guairio. Y dije, ay, este señor está acá. Y tenía las manitos sin dedo. Y dije, ay, ahorita nos va a conocer. El que me trajo, el esposo de la señora. Nos bajamos en el bus y el señor se nos acercó de nosotros. Claro, nos conoció porque éramos vecinos. Como tenía negocio y él tenía un hermano como si fuera gemelo. Entonces llegamos aquí a Agua de Dios como a las 10 o las 11 de la mañana. Entonces él nos llevó, el Señor, nos llevó a tal parte, mientras que pasadas las 11, a las 12 y a las 2 de la tarde nos dijo él que nos llevaba para Carrasquilla.
Dijo que fuéramos a almorzar. Yo me tomé un platico de sopa y ya. Digo, pero ahora no la puedo recibir, me dijo el doctor. Digo, no, yo vengo lejos, yo tengo que viajar hoy mismo. Tengo que dejar a esta muchacha así en la alberca o así, hospedada. En fin, así que me hace el favor, y yo toda llorosa, llorando, toda triste. Yo me llegué y me senté en un murito ahí, sí, adentro de la alberca. Y el señor nos despidió y se fue. Ay, yo me quedé lloré, lloré, lloré. Las compañeras, no llore tanto porque más se me va a enfermar, me dijo las compañeras. Así, y me fue pasando el guayabo. Sobre la comida más mala, mire la sopa, era un poco de gorgojo, polilla, gusano. Y yo no como eso, es un poco mala la alimentación. Y daban ahí seco, y como estaba acostumbrada a comer cosas buenas y tal, yo veía la sopa todos los días, las harinas pasadas. Mm. A los 7 años, pues yo estaba ya bañada, me decían las compañeras, ¿usted no piensa casarse? Dije, no, nunca. Sí, había unos que me molestaban y que me salían, y dije, no, déjeme quieta, le dije yo. Y a un paisano me rogaba que me saliera, le dije, no, déjeme quieta. Mucho lo que yo sufría y a salir ahí, dije, no, para salir a sufrir tiempo sobra. Y aquí estoy bien, no estoy sufriendo, y sin nada que me estén apurando, que hubo en la comida, que qué, y no sé qué, y no sé cuándo. Dije, no, ahí duré 7 años, ya tenía 16 años. Y una amiga como yo, y me hice una amiga de una compañera, y tenía un novio. Entonces, unos señores recién venidos de la costa, era muchito de una pierna. Entonces, la amiga me llevó allá a Los Pinas y me lo presentaron. Me habló condescentemente, yo era tímida, de tener el cabello cortico como un macho. Tengo largo. Eso fue sí, en el 67. Bueno, y una vez le gusté, y una vez charlando, charlando, me dijo, cuando viene, cuando vuelve. A salir me tocaba pedir permiso a la hermana. La amiga pues siempre me convidaba y otra a saludarlo. Menos mal que usted volvió para conocerla, para charlar, hacemos amigos, así. Me empezó ya a hablar de como de novios, como novios. Así duramos como más de 7 meses. No miento porque él se fue a la costa a contarle que tenía una novia, que tal, cual. Bueno, duró como 2 meses por allá y se llevó una foto de mí. Entonces estaba yo delgadita, delgadita. Cuando vino, yo una vez comprando cosas de cocina, y me casé. El 6 de Reyes me casé como precisamente el recuerdo, no, esa fue la primera cama que él me compró, era de biblioteca. Sí, sí, nos casamos en la catedral. Y las compañeras me ayudaron a vestirme, zapatos de tacones. Entonces no sufría todavía. Nos casamos como a las 5:30 de la mañana. Vivimos como más de 40 años con él. Yo tuve mis 2 hijos. Está en Bogotá, el menor, el mayor está trabajando en el banco. Y yo era muy, muy tímida, yo no hablaba. Le daba una rabia al esposo que yo no le contestaba. Ay, cogí el plátano verde, me dijo, ¿qué vamos a hacer desayuno? Y yo no le contesté. Ahí dije, maldita, que yo no. A mala hora que vine a conseguir esta, no sé qué, quién es esa mujer. Y yo temblando de miedo. Y ¿sabe qué hizo? Me golpeó
la cama y me la partió de la rabia que le di. Me botó el colchón para el suelo. Bueno, él me llevó como a la cosa, primera vez, duramos como 6 meses. No me gustaba estar sentada, yo le lavaba la ropa. Pero entonces allá no era como su alberca, ¿sí? La piedra. Ahí es una batea, un banduco, me golpea la ropa. Me hicieron un vestido, me regalaron una cadena, un anillo grueso, pero de oro. Y yo contenta. Y sí, nos venimos. Pero entonces tenía esa costumbre de empeñar lo que yo tenía. Yo tuve como 3 armarios. En el último armario que yo tuve, ay, más bonito. Teníamos que pagar acá, fulana, y así, lo que nos acabamos ya. Entonces, como ya él se murió, entonces me vine otra vez. Yo ya tengo ya como 12 años de estar acá, aquí en la alberca. Él falleció, ya tiene más de 12 años de fallecido. Él era muy bueno, muy amplio para todo, ver la casa. Pero lo malo que cuando fue joven, empezó a fumar mucho. Entonces, pues siempre sufría que la nariz, se llamaba Isaías Vázquez, llama. Cuando eso había unas profesoras que no, y yo no, ahí a pintar, yo no, a la cocina y al lavadero, lavadero y la cocina, esos, y planchar. Estos son individuales, individuales. Pues acarcar, ella acarcaba y entonces nos dejaban las pinturas. Ajá. Y yo con un pincel, ese es en la mitad de la mesa. ¿Qué es? Ese es un venadito, El ojo también es vena- como malo. un voto, una bota, una bota.